Bueno, vamos a tratar de hablar un poco sobre un tema tan controversial como las dislipidemias en niños. Y la idea es establecer que lo que se va a hablar el día de hoy va a estar reseñado, está en prensa actualmente, en un capítulo que estamos haciendo de un consenso nacional donde somos todos los integrantes y afortunadamente esperamos que para finales de este año pues tengan todos acceso al capítulo donde trabajaron muchísimas sociedades científicas nacionales y por supuesto además de la parte de niños, niñas y adolescentes está ampliado al resto de la población. Entonces, bueno, como sabemos, pues desafortunadamente las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país. En el último anuario reportan una incidencia de hasta un 20.99% y en América Latina, por lo menos con esta data que nos ofrece el grupo de la OPS, tenemos que Venezuela es el segundo país con incremento en la tasa de mortalidad. ¿Qué desafortunadamente está pasando? Pues tenemos una historia, inclusive pues yo la reseño aquí como que un poco con la historia de Hansel y Gretel, donde ya los niñitos llegan gordos a casa de las brujas y no hace falta engordarlos. Y este problema es desafortunadamente estamos hablando de la obesidad, aun cuando no tengamos cifras estadísticas nacionales, cada vez que vemos niños con unos porcentajes de obesidad importantes, esto está asociado a un incremento de los otros factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y entre ellos podemos contar como que la hipertensión ya no es causada como primera causa en niños por los problemas renales, sino por la obesidad. Tenemos aparición de diabetes tipo 2 que antes no la veíamos, ni siquiera podíamos hablar inimaginablemente de que los niños a los 8 años podían tener diabetes tipo 2, la presencia de disfunción endotelial y por ende la dislipidemia como un factor de riesgo determinable, inclusive controlable en los niños y por supuesto los hábitos inadecuados de alimentación asociados con el incremento del sedentarismo. Por otro lado, tenemos que la intervención adecuada y desde las primeras etapas ha logrado un cambio en muchas entidades que aquí están bien reseñadas y entre ellas pues las enfermedades cardiovasculares. Por lo cual que sí hay mucho que hacer y por supuesto la intervención y la prevención es la base más importante para la corrección de este problema. Tenemos estudios hechos en pacientes que han fallecido por otras causas, problemas de accidentes, y ya está establecido que el proceso arteriotrombótico empieza desde el inicio, por supuesto, dependiendo del factor de riesgo familiar o primario que pueda tener el niño, va a ser más precoz, que hay ya la acumulación de las células espumosas en el endotelio y que ya inclusive están descritos placas a nivel de la aorta y en otras áreas de edades tan precoces como los 5 años. Y si hablamos entonces un poco de cuando se hablaba de envejecimiento, ya inclusive a través de muchos estudios que se han logrado a nivel computarizado, se está estableciendo la edad vascular de nuestros pacientes asociado a los problemas de factores de riesgo que ellos presentan. Mucho más, este estudio que presentó el grupo de ateroscleróticos, de un grupo que trabaja con la aterosclerosis en jóvenes, establece cómo la presencia de los factores de riesgo, o sea, la sumatoria de los factores de riesgo va a hacer que hayan estrías lipídicas determinadas por computación desde edades muy precoces, desde los 15 años, y que el proceso no es un proceso aislado, eventualmente con un factor de riesgo, sino con la suma de ellos, y entre ellos tenemos los antecedentes, la inactividad física, la edad, el tabaco, la hipertensión. Vamos a hablar un poco más entonces sobre los lípidos, que es lo que confiere esta charla. En el consenso se establecieron dos variables. Una, las recomendaciones para la población en general para evitar el desarrollo de las dislipidemias y, por supuesto, la intervención individual en aquellos pacientes que tienen riesgo. Las recomendaciones son todas aquellas que hemos seguido a lo largo de toda esta charla, como los cambios de estilo de vida saludable, la incorporación del ejercicio, la disminución de las actividades sedentarias, el tiempo en pantalla que debe ser disminuido a lo máximo y, por supuesto, la educación nutricional desde las edades muy temprana, donde el único alimento que ha demostrado realmente desde el punto de vista de pronóstico, de evitar la enfermedad cardiovascular y todas las enfermedades cardiometabólicas es la lactancia materna. Por lo cual nosotros tenemos que ser garantes y tenemos que ser promovedores de este tipo de alimentación desde las primeras fases.
Entonces, ya hablando un poco más del paciente en riesgo, ¿quiénes están en riesgo? Y por eso es importante hacer una encuesta y no solamente preguntar la presencia de enfermedad cardiovascular en la familia, sino a qué edad empezaron a padecerla. Tenemos que es importante como factor de riesgo cuando el hombre en la familia la presenta antes de los 55 años y la mujer antes de los 65 años. Los familiares con colesterol total que estén por encima de 240, la presencia de hipercolesterolemia familiar ya conocida, y no solamente en los padres, sino en los tíos, en los abuelos y en los hermanos mayores de nuestros pacientes. Como riesgo individual están establecidos, y estas son las últimas guías de los últimos consensos que se hicieron a nivel americano y europeo, que los factores de alto riesgo son los pacientes con obesidad mórbida, el tabaquismo activo que fue incorporado a este grupo de pacientes, la hipertensión arterial que amerita tratamiento y las enfermedades de alto riesgo que vamos a ver un poquito más detalladas. En segundo lugar, los factores de riesgo moderado, la hipertensión arterial que no requiere tratamiento, la obesidad severa sin llegar a la mórbida. No existe consenso actualmente sobre los niveles de HDL, eso es muy importante que se sepa. Los americanos actualmente acaban de sacar unas gráficas donde ellos establecen menor de 40 miligramos ya el riesgo, otros hablan a favor del 35, las guías europeas y las guías latinoamericanas y la nacional, nosotros llegamos al acuerdo de establecerlo por debajo de 35, y las enfermedades de riesgo moderado que vamos a ver. Otros factores que inclusive empeoran el problema, pero no son considerados como factores de riesgo moderado o importante, son el sedentarismo, la obesidad y todos aquellos que hablamos anteriormente. Es importante que nosotros tengamos los valores para cada edad e inclusive los invito a revisar las últimas guías donde no solamente se establece los tradicionales como el LDL y el HDL, sino que incorporamos otros factores de riesgo que cada vez se están estudiando más en los adultos y que en los niños representan un proceso muchísimo más aterosclerótico, o su presencia habla a favor de que esa aterosclerosis puede ser más acelerada. El factor no HDL, que resulta simplemente de la resta del colesterol total menos el HDL, y entonces ahí agrupamos todas las lipoproteínas que tienen ApoB e inclusive aquellas que no pueden ser detectadas en el LDL, como las pequeñas que son densas, que realmente son muy ateroscleróticas, muy aterogénicas, y ya están establecidos los valores para las diferentes edades pediátricas. El ApoB y el ApoA1, que ustedes saben que son índices bastante importantes de disfunción endotelial, sobre todo para el paciente de alto riesgo, y los triglicéridos, que ya, a pesar de que es muy amplio el establecimiento de 0 a 9 años y de 10 a 19, por lo menos ya se ha establecido unos grupos etarios en los valores de triglicéridos y no como antes que se catalogaban para toda la edad pediátrica. Otra cosa que es fundamental es que la mayoría de los consensos establecen que los valores de triglicéridos y colesterol y el resto de los lípidos principalmente es después de los 2 años, que realmente podemos tener valores confiables. Antes de los 2 años es extremadamente variable y no se puede cuantificar, a menos que haya una hipercolesterolemia familiar homocigota que ya está identificado el paciente inclusive desde las edades prenatales, y que por lo menos establecen que una vez en la vida, entre los 9 y 11 años, nosotros establecemos una media a los 10 años, que se debería tomar un perfil lipídico en el paciente, tenga o no tenga riesgo conocido. ¿Por qué? Porque desafortunadamente durante la adolescencia, por el patrón mismo del crecimiento puberal, eso hace que los valores de triglicéridos y sobre todo de colesterol LDL se modifiquen, reportándonos falsos negativos que después van a hacerse positivos, por supuesto, porque es una condición del paciente en las edades, en la etapa adulta. Entonces es importante nosotros tener un preliminar hacia dónde va ese niño y establecer entonces y corregir los factores de riesgo asociados. Con respecto a las enfermedades que están en boga o que eventualmente están asociadas a mayor riesgo, ya desde el 2006 el American Heart estableció 3 grupos de enfermedades. Aquel grupo 1 donde hay una evidencia ya de lesión endotelial y anatomopatológica y además clínica. En el grupo 2 donde hay una evidencia de disfunción, pero solamente anatomoclínica, solamente a nivel de la estructura, pero no de la parte clínica. Y en el grupo 3 donde hay una evidencia epidemiológica, y ahí entonces entra todo el grupo de población que no ha tenido intervención educativa en la prevención de este problema.
Con respecto al grupo 1, este grupo es muy importante hacer la detección porque ellos van a tener enfermedad cardiovascular antes de los 30 años. Y estamos hablando de angina o problemas ya significativos de obstrucción de las coronarias. Tenemos el paciente con hipercolesterolemia familiar homocigota, el paciente con diabetes tipo 1 y 2, y en esto ya se incorporó la 2, y estos van a tener un problema de intensidad y aterosclerosis acelerada. En el grupo 2 está la enfermedad manifiesta en mayores de 30 años y eventualmente son problemas cardiovasculares detectables como el Kawasaki y la nefrosis. Y en el grupo 3 ya la población con dislipidemia y algunas condiciones asociadas como las enfermedades cancerígenas. Importante establecer que hay 3 puntos de corte para los del grupo 1 menores que deben tener un LDL menor de 100, de 130 y de 160. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a tener el valor de LDL y si el paciente tiene un colesterol LDL por encima de 250, ese debe ser un paciente individualizado y manejado como un paciente de alto riesgo. Si el paciente tiene menos de 250, se deben iniciar cambios de estilo de vida y verificar si hay otros factores de riesgo como hipotiroidismo y otras condiciones asociadas en el paciente. A los 3 meses se determina cómo va. Si el paciente tiene un nivel de colesterol entre 130 y 189 y no presenta otro factor de riesgo familiar, el paciente puede ser monitorizado con dieta. Pero si presenta los factores de riesgo severos o 2 factores de riesgo moderados, pues eventualmente tiene la indicación ya de la terapéutica con estatina. Por lo cual es muy importante establecer los factores de riesgo más que individualizar los niveles de colesterol y además si el paciente no ha mejorado a pesar de la terapéutica adecuada, hay que estar pendiente de la presencia de esas otras dislipidemias de no HDL que eventualmente podrían estar asociadas a la hipertrigliceridemia. En el paciente con triglicéridos altos, el tratamiento principalmente va a estar dirigido a los que tengan menor de 500 por el grupo pediátrico normal. Aquellos que tienen más de 500 deben ser manejados por los especialistas por el riesgo de los problemas pancreáticos y se debe iniciar la dieta tipo 2. En esto, la de triglicéridos tipo 1 y eventualmente pasar a la tipo 2. Estos pacientes van a ser también monitorizados de manera exhaustiva y la consideración de la terapia con omega 3, que desafortunadamente se utiliza de manera muy amplia, solamente se va a indicar en aquellos pacientes que tienen más de 200 miligramos y que tienen más de 6 meses de tratamiento dietético. Por lo cual es muy importante administrar alimentos ricos en omega 3, pero no la suplementación con la terapéutica del omega 3. Con el HDL pues sigue siendo controversia, lo que hay es que principalmente hacer la corrección dietética y sobre todo mejorar los factores de riesgo asociados y entre ellos la actividad física. Y sobre todo tenemos estas conclusiones del consenso. El proceso aterosclerótico es fundamental detectarlo desde las primeras etapas de la niñez. La disminución de los factores de riesgo está asociada al problema de intensidad y presentación en edades tempranas. Es fundamental la identificación del tratamiento o del paciente en alto riesgo y desafortunadamente en nuestro país no tenemos muchas datas, por lo cual tenemos que empezar a tomarla de manera individual o de manera a nivel estatal. Existe una relación muy importante en la nutrición con la presencia de enfermedades cardiovasculares y desafortunadamente este problema cada vez se hace mayor, por lo cual vamos a tener una mayor población incapacitada y una mayor población con alto riesgo a mortalidad por estas enfermedades, por lo cual debemos involucrar a todos los médicos y principalmente al pediatra en la detección y en la promoción de los buenos hábitos de salud como la lactancia materna. Los invito a seguirnos a través de este Twitter que se llama Detén el Riesgo, donde a finales de este año vamos a sacar un protocolo que esperemos que llegue a nivel nacional, donde todos empecemos a incorporarnos sobre las bases de las encuestas y cómo hacer la medición del riesgo en los pacientes. Muchísimas gracias.